Hola amigos. Ay, güey, ya vamos por el episodio. Este va a ser el episodio. Si ayer grabé el 16, este va a ser el 17 o 18. Mejor ya no hay que decir número. Bienvenidos a este episodio. Si ya se suscribieron, muchas gracias. Si no lo han hecho, que sea lo primero que hagan. No se olviden de activar las notificaciones. Para la banda que esté en plataforma de podcast, pues denle seguir, amigos, para que también les avise. Todos los domingos hay un episodio nuevo. Y en este episodio tenemos un invitado que él se va a presentar. Es artista, psicoterapeuta, Psicoterapeuta. hombre soltero, fitness, todo, amigas. Todo para ustedes. Ah, Bienvenido, Nico. gracias. Bueno, pues mi nombre es Alfonso Barrera. Como dices, soy psicoterapeuta. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con las emociones. Exacto. ¿Qué onda con las emociones? Una definición ahí que vamos a tratar de dar. Ajá, ¿qué son? ¿Para qué nos sirven? ¿Se pueden controlar o no? ¿Debemos controlarlas o no? ¿Debemos sentirlas o no? Así que, pues empezamos con el episodio. Y pues creo que podemos empezar por definir, hija de perra, se levantó nuestro guión, por definir qué es una emoción. Ok, la que vamos a tocar hoy va a ser como un enfoque gestalt, ¿no? Un enfoque mucho más humanista, que es lo que yo estudié, y la define Y la como terapia a la que yo voy es Gestalt, y aquí este canal y este podcast es Gestalt, pro gestalt, Gestalt. exacto. Entonces, la define como una conciencia inmediata e integradora de la relación que existe entre el organismo, que es una persona, con su Ok, entorno, ¿no? O sea, nos define como tal a la emoción como eso que percibimos de afuera y que nos da como un impacto de forma interna y la respuesta que nosotros estamos dando ante ese estímulo. ok, Eso es lo que vendría siendo, en una definición como de libro, una emoción. ok, como la definición para la teoría, ¿no? Para pasar el Para la examen. teoría, exactamente. Pero, o sea, la definición para la práctica podría ser, o más bien como dicho al español, podría ser es lo que sientes o la manera en la que interactúas con tu alrededor, ya sea personas o situaciones, Sí, ¿no? principalmente, exacto, ¿no? Es como el impacto que llega a ti o que tienes tú de una experiencia inmediata, ¿no? O sea, de lo que Ok. estás viviendo, cómo te Mm, está impactando y eso que estás como determinando u obteniendo de manera corporal, porque la emoción es ok. meramente corporal, o sea, es una respuesta ante un estímulo que te está de cierto modo impactando. Entonces, ahí es donde entra esta parte de la definición. Ok, a ver, entonces, o sea, si es una parte corporal, o sea, ¿a qué te refieres con eso? Sí, la respuesta corporal viene basada en una respuesta que da tu cuerpo principalmente, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, me dices algo a mí y me impacta o me dejo impactar por eso, Ajá, existe esta respuesta corporal. Que previo a eso tendría que existir una conciencia emocional, ¿no? Para que tú ok, puedas dar esa respuesta o para que sepas qué es lo que te está pasando y cómo te está impactando, ok. principal. ¿Qué es, por ejemplo, lo que pasa que, o sea, cuando te dicen de si una persona, que conoces a una persona y una persona te cae mal y te está detonando cosas en ti, o sea, reflejos tuyos. Exacto. Lo que tú ves en esa persona y la emoción que te da esa persona son reflejos tuyos o heridas Sí, tuyas. pues no sé si son heridas, pero tiene que ver con la primera impresión, ¿no? O sea, la Ajá, primera impresión siempre te genera algo y ese algo dispara una emoción. O sea, para que tú puedas tener como una conciencia emocional, primero existe una sensación, ¿no? ok, Esa sensación puede ser agradable o puede ser desagradable. Entonces, por ok, ejemplo, vamos a suponer que tú y yo nos conocemos hoy, ¿no? En la mañana. Entonces puede ser que yo determine que al haberte conocido en ese momento fue agradable, ¿no? Por eso decidí estar aquí, por ejemplo, ¿no? ok, Entonces, cuando es agradable, ya le doy como un significado, entonces es cuando empiezo a detectar cómo me siento contigo. Entonces empieza la conciencia emocional y es cuando yo determino que existe una emoción en mí. Eso es. verga. Ok, pero entonces, o sea, para saber, ya tenemos como la definición de la emoción, pero creo que también, o al menos a mí lo que me pasaba mucho era que confundía qué sí es una emoción y qué es un estado y qué es un sentimiento, ¿sabes? O Ok. sea, como definir, o sea,
tú que eres el Esas experto. tres. Ajá, Ok. porque yo solo soy amateur, o sea, soy paciente. Bueno, partimos principalmente de la sensación. O sea, la sensación es una respuesta fisiológica, vamos a decirlo así. Ok, O sea, hay sensaciones agradables y desagradables, como dije hace un momento. Entonces, cuando tú te dejas impactar por lo que está pasando o por, ¿cómo podemos decirle? Por ese estímulo externo, es cuando viene esa sensación agradable o desagradable, ¿no? Por ejemplo, si ves un accidente, puede ser que sea desagradable para ti. Si ay, no, si un ves... accidente es agradable para alguien, no mamen. O sea, medíquense. Vayan al psiquiatra. Sí. Entonces, ahí entra justo esta parte corporal, ¿no? Porque te dejas impactar y tu respuesta es a través de los sentidos. O sea, comer, leer algo, oler algo, escuchar Comer. música. Comer, ese es mi Tú, por punto. ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, comer puede ser muy agradable o puede ser desagradable, ¿no? O sea, Ok, si tú, por ejemplo, tienes mucha hambre y llegas a comer y esperas que esa comida esté deliciosa y resulta que no es así, se vuelve desagradable, ¿no? Entonces te sí, genera una emoción y hay emociones primarias o innatas, que esas ahorita las vamos a mencionar, ok. pero cuando tú entras en esta parte de la definición, si es agradable o desagradable para ti, ya tu cuerpo está respondiendo ante eso, ¿no? Y empiezas a darle como un significado a esa sensación y es conforme se va ya haciendo presente la emoción. Y, O sea, hablamos ahorita de la parte de la sensación, ¿no? Que ajá. eso ya quedó, que es agradable, Ajá, desagradable exacto. Te y puede generar es algo agradable o desagradable y de ahí ajá, salen las emociones, las es la emociones. pauta para ya tener una emoción presente como consciente. Ok, Entonces, y ahí puedes como catalogar los diferentes tipos de emociones que hay o no sí, sé cómo, sí, cómo exacto. se diría. Existen bueno, los enfoques hay un buen, o sea, te pueden definir diferentes tipos de emociones, te pueden dar diferentes nombres a las emociones como tal, pero desde la parte Gestalt, que ahí voy a citar como a Miriam Muñoz, ella es la pionera de la Gestalt en México, Ok, define 5 emociones innatas o con las que ya nacemos, ¿no? Principalmente ok. que son, por ejemplo, son el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría, Como intensamente. como intensamente. Ay, güey, qué bonito. Me encanta esa Exacto. película. Que ahí la verdad no sé cómo hicieron la traducción, porque hablan, por ejemplo, el miedo lo tratan como este personaje, se me fue el nombre, desagrado, ¿no? Lo manejan como desagrado y no como miedo, porque está, por ejemplo, tristeza, está alegría, está Ajá. enojo, está, no me acuerdo cuál otro, y está desagrado, La, que es el la que es morado. como una puberta, la verde. Ajá, ajá. Que Es que no, mira, son. A ver, vamos a. Ajá, alegría, alegría, tristeza, tristeza, enojo, el que se le sale emputa, eres fuego. tú. Ajá. Pues a veces. El vato morado. Que a él es el desagrado, ¿no? Ajá. Y la Y otra la otra que verde, es que no una me acuerdo quién puberta. es. Ajá, no me acuerdo qué definición le dan en la peli, pero en realidad sí Ujú. te hicieron como esa definición de las 5 emociones innatas o primarias que existen y con las Ok. cuales ya nacemos, o sea, tú lo puedes ver en los bebés, porque la emoción es intensa, o sea, es de corta duración y aparte es observable, o sea, tú puedes darte cuenta cuando una persona está tocando una emoción, ¿no? O sea, cuando alguien se empieza a enojar, vamos a decirlo así, porque también es importante usar el lenguaje, lo ves, o sea, tú ves cuando una persona empieza a contactar con el enojo, incluso con la tristeza, ¿no? Y no se ve tanto en la parte por ejemplo, las lágrimas o el No, apretar la hay como mandíbula. acciones. O Así sea, es. yo por ejemplo me empiezo a enojar. Hace rato te platicaba de una. O sea, en Ujú. algún momento que dije como, "Ah, ¿qué pedo? No, 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 así no es. Por ejemplo, yo me pongo como la mano aquí abajo de la barbilla así de, a ver, sigue diciendo tus mamadas. Claro. Y esto va a valer madre. Y creo que es ahí a lo que te refieres que Un alguien lo poco, puede identificar o no. de cierto modo, porque lo que tú haces con esta parte de ponerte la mano acá es como la expresión de tu enojo, ¿sabes? Ok, O sea, tiene que ver con, no sé, es una interpretación mía, tendríamos que validarlo, pero es como me detengo porque sé que estoy tocando un nivel de enojo que puede hacer que agreda a la otra persona. Entonces, cuando tocamos este tipo de enojo o ese tipo de cierto. nivel, ya no es funcional hasta cierto modo, porque vamos a saltarnos muchos pasos, ¿no? Pero cuando tú, por ejemplo, estás teniendo una emoción demasiado intensa en donde ya estás queriendo destruir o estás queriendo poner en riesgo tus límites y los de la otra persona, vamos a poner físicamente, estás hablando de ira. Entonces, cuando es ira,
ira de enojarte, no Ajá, de ira. no de ver. Entonces ya estás hablando de otra cosa, ¿no? Ahí ya, por ejemplo, se vuelve disfuncional. Ya no está en pro de tu desarrollo, porque las emociones, otra vez, las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Ajá, eso a mí cuando me lo dijeron estando en sesión, yo dije como, güey, estás bien pendeja. Estás diciendo pura mamada y yo no sé para qué pago para venir a que me digan estupideces, pero sí es cierto, o sea, ya a la fecha digo, pues sí, o sea, tienes razón. Y por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando empecé mi proceso terapéutico que yo iba muy enojado, iba Ujú, emputado con todo el mundo. claro. Y ella me decía como, güey, es que el enojo también se convierte en tristeza. Y yo, no es cierto, hija de Y ya puta. acá llorando. Guadet, sabes que, o sea, te insultaba, pero te amo con todo mi corazón. Guadet es mi terapeuta, por si Sí, no lo sí, sí, sabías, sí. y la gente que no sabe es mi terapeuta. Y, y pues sí, o sea, yo decía como, güey, pero ¿cómo una emoción, por ejemplo, la tristeza, debo sentirla? O sea, Ujú. ¿por qué? Porque más bien, ¿cómo esa emoción se transforma en sentimiento y por qué debo sentirlo? Algo importante ahorita es hacer como una diferencia entre el sentimiento y la emoción. O sea, la emoción, como dije hace rato, es de corta duración, es algo que se presenta en el momento, ¿no? Ajá, lo Cuando que te decías ves aquí y impactado, ahora. aquí y ahora se está presentando, ¿no? Ok. El sentimiento es lo que queda de la emoción, o sea, es como un estado, por así decirlo, de ánimo en donde se mantiene ese sentimiento. Que ahí ya pueden cambiar, por ejemplo, hablamos de tristeza y la tristeza está mencionada como una emoción. Si yo me lo llevo a un estado de ánimo, puede ser melancolía, ¿no? A lo mejor, o sea, que es Ok. parte de la familia de las emociones de la tristeza, porque ahí ya hay una definición mucho más específica Ta y madre. consciente de lo que es un sentimiento. De hecho, al final de Intensamente, no sé si te das cuenta que las bolitas ya salen con diferentes colores. Ajá, ajá. Esos son Eso los me. Ay, sentimientos, güey, me güey. encanta. Ah, la Exacto, virga. porque ya hay como una codificación a nivel mucho más cognitivo del significado que le estás dando a la experiencia. Por eso también están como los 5 mundos de las emociones y a partir de ahí se empiezan a generar este, como esta mezcla, ¿no? De entre alegría y tristeza, Ajá, y que entonces ahí en empiezan a la peli surgir te los dan a sentimientos. entender que, bueno, más bien Alegría entiende que para que, por ejemplo, ese recuerdo en el de los últimos que salen en la película, está, ¿cómo se llama la morra? Ah, Riley, ajá, está muy feliz porque sus amigos le están aventando en el hockey, cargando y lo que sea, y Tristeza le dice como, güey, bueno, no, más bien no le dice, en la película te dan a entender que antes hubo un momento de tristeza en el que llegó la gente a consolarla ujú, y ya después llegó el momento de alegría. También claro, cuando se escapa de su casa, que llega con los papás, es porque tenía todo ese cúmulo de de emociones que emociones. alegría no le permitía, Dejarse pues, sentir, ¿no? ajá, pues, Ajá, ajá, exacto. exacto, sentirlas. Sí, Entonces se claro. le acumuló el enojo, la morra verde, que se me olvidó su nombre. Disgusto creo que es, o... Creo que Ay, puta sí. madre, Bueno, no no me sé. acuerdo. No me acuerdo, la voy a volver a ver porque no me acuerdo de esas dos. Las demás Ajá. sí. No, el otro era miedo. No, pánico es de Hércules. No, no, yo según yo era desagrado. Ah, pues sí, Algo así. sí. Y entonces ya cuando se raja de escaparse de su casa y de subirse al camión, llega con sus papás y se pone a llorar con los papás y ya es cuando se Sí, siente exacto. chido. Y que la jala tristeza y le dice a Alegría como, güey, no, sí sirves, amiga. Sí, exacto, Ven y exacto. pica el botón. Entonces es eso, o sea, un sentimiento es bueno, más bien no tiene necesariamente que ser una mezcla o combinación de emociones. No, no necesariamente puede venir desde una emoción primaria o innata o muy bien, como demasiado consciente o muy clara. Ok. Y ya lo que va quedando puede convertirse en un sentimiento, que te digo, puede ser melancolía, puede ser, por ejemplo, desolación a lo mejor, ¿no? O soledad, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí ahí es importante mencionar que dentro de los sentimientos, pues hay unos que están en pro de tu desarrollo y hay unos que están en pro de tu deterioro, ¿no? O sea, por ejemplo, la soledad te sirve para algo y no está mal sentirte o sentir la soledad. La desolación, ahí sí ya está más cabrón, porque cuando tú te sientes desolado, aunque estés acompañado, hay una situación que sí tienes que atacar y que tienes que atender. Entonces, Justo el episodio que grabé ayer, lo hice de eso, de la soledad y eso. Ay, mira, estoy reforzando conocimientos. Ajá, venía eso en lo que investigaba, que era
no es lo mismo estar solo, que físicamente estás solo, pero puedes tener emociones de alegría, paz, Así tranquilidad, es, risa, exacto. etcétera, a sentirse solo, que sentirse solo es diferente. Igual vayan a checar el episodio anterior, ahorita les va a salir aquí el enlace a los que están en YouTube. Y no es lo mismo sentirse solo, que es decir, güey, no tengo a nadie, nadie me quiere, nadie me apoya, y eso es lo que tienes que trabajar. Y el episodio lo que yo hice es aprender a estar bien contigo mismo, a Claro. disfrutar de ti mismo. Claro. Sí, yo, de hecho, fíjate, o sea, te hablo desde mi experiencia. A mí me gusta mucho estar solo. Yo disfruto mucho estar solo Por 2 años. porque me Ya voy a hacer conecta. 4 años soltero a la Yo llevo verga. unos meses. Está cool, me gusta. De Bueno, hecho, lo disfruto mucho, me siento muy bien. güey, Porque fíjate, o pues hay sea, momentos en los que uno apreciaría otras cosas, ¿no? exacto, exacto, pero bueno. Ni modo, unas por otras. Voy a llorar un poco. Entonces, fíjate, algo importante, o desde mi experiencia, a mí me sirve la soledad porque me conecta con mi creatividad. Entonces, cuando yo estoy solo, me puedo conectar con esa creatividad que necesito para hacer cosas nuevas. O sea, para... Oigan, aquí hay que echar el gol. Cuando él se refiere a su creatividad, amigas, es que todas las mujeres que se le quieran aventar, ya saben, escríbanle, ahorita voy a poner sus redes. Estás en un grupo, o no Sí, sé si el grupo sea tuyo o sí. sea de todos, pero Ha se ido llama, mutando, ajá. ok, San Diego, San ¿no? Diego. Muy chingón, ¿eh? ¿Cuál era mi canción favorita que te había dicho? ¿Sin miedo? ¿Demente? No, hay una que se llama Sin miedo. No. La agregué hace 2 días. No. ¿En tu mirar? ¿Demente? ¿Piel a piel? ¿Te Piel a vas? piel, Piel a piel. piel a piel y te vas. Te vas, chingona canción, amigas. Vayan a Spotify, Facebook, Instagram. ¿Tienen YouTube? YouTube. En YouTube, en todos lados. Ya, Ya, Tidal, todo el mundo está todo. en todos lados. Bueno, ahora sí, Exacto, sí. ya se acabó Y el gol, fíjate, perdón. esa parte, o sea, lo que mencionas, a mí, por ejemplo, me ayuda mucho. Me ayuda mucho a escribir, me ayuda mucho a tocar y a crear cosas, incluso a cuestionarme, ¿no? Sobre lo que estoy haciendo. Que en momentos también empieza, o sea, si tienes como cierto nivel de conciencia, te empiezas a dar cuenta de qué tanto está en pro de tu desarrollo y cuándo ya te está afectando de una forma, eh, pues no vamos a decir negativa ni positiva, porque a mí no me gusta usar ese tipo de términos, pero sí te está afectando, por ejemplo, en el desarrollo, ¿no? Cuando ya tu soledad se vuelve, como una barrera, entonces es cuando sí necesitas empezar a tener Yo otro creo que tipo de cuestiones o de ayudas. o sea, cuando ya dejas de disfrutarla y empiezas a sufrirla, por así Ándale, decirlo. exactamente, sí, Ok, tal cual. ok. Entonces, No, bueno, y es que, o sea, creo que también, bueno, igual a mí en mi caso el disfrutar de mi compañía y de mi soledad me ayuda también a aprender de las experiencias del pasado viéndolas desde otro punto de vista. claro, como que te das el tiempo, me imagino, Ajá, para detenerte y observar ajá, eso, ¿no? exacto. Y bueno, a mí ahorita estos 4 años me ha ayudado a quitarme de la codependencia que yo estaba recio, amigos, pero recio con la codependencia, agarraba a cualquier desgraciado con tal de no De estar estar solo. solo y ya no más. No he agarrado a nadie, pero estoy en ese proceso. ¿Y qué iba a decir? Ah, y sí, o sea, hay momentos en los que a mí antes me pasaba, ahorita la neta tiene un ratote que no me pasa, pero que sí decía como, güey, está bien chingón tener a alguien y compartir ese momento y así. Y ahí, de haber estado en el proceso terapéutico de aprender a vivir esa emoción, de decir, bueno, en este momento me siento triste porque me Ujú, gustaría compartir este momento, una peli o lo que sea, con ujú, una pareja, pero no lo estoy haciendo. Y también, o sea, parte de eso y de lo que aprendí es saber que esa emoción y ese sentimiento no va a ser para siempre. claro, Así que vívelo, no pasa exacto. nada. Sí, de hecho, o sea, creo que son estados y momentos en donde tú vas como adaptando tu emoción, tu sentimiento, la forma en la cual estás en tu entorno, en tu vida, ahí, o sea, te quedas como con ese tipo, o ese mood, ¿no? Hoy estoy Ujú. como más, no sé, o sea, también es como muy importante, sí, esta parte de la sensibilidad corporal, de darte cuenta cómo está tu cuerpo, cómo estás tú, de qué manera estás tomando todo lo que estás viviendo y cómo te estás adaptando a tu entorno, ¿no? También es como ir adaptándote, o sea, no, con esto no quiero decir que las emociones tú las puedes controlar, porque las emociones considero yo que son más bien de tener conciencia de eso que vivo, de eso que me está pasando, y lo que sigue, eso probablemente sí lo puedas controlar, las conductas, ¿no? Lo que decides hacer con eso que estás viviendo, con eso que estás experimentando. Ujú. Porque en sí, al decir que son innatas, es algo que ya viene.
y tú ya tienes como hasta cierto nivel experiencias que te dan la pauta para definir qué es lo que te está pasando Y cómo reaccionas y ante cómo reaccionas cada ante una de eso. las emociones. Sí, la neta es que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tema de controlar emociones. No, yo tampoco. O sea, no A es mí como algo que me no, guste no. mencionar. De hecho, incluso en empresas o en el trabajo Godín, ¿no? Hablan mucho de este tema de inteligencia emocional. Y pareciera que el término controlar es como negarte el vivirlas, el negarte experimentarlas. O sea, como poner estas barreras en donde no te dejan darte cuenta en realidad o percibirte a ti mismo y saber qué es lo que necesitas. Porque el punto clave o final de las emociones es que cuando tú ya la identificaste, te va a dar la pauta para identificar lo que necesitas. O sea, si tienes tristeza, quiere decir que hay algo que te hace falta, ¿no? Por ejemplo, si sientes tristeza es porque hubo un sentimiento o una sensación de pérdida, ¿no? Entonces, la tristeza te sirve para retirarte hacia ti mismo, es decir, estar tú contigo y vivir esa emoción, ¿no? Entonces, eso es importante también mencionarlo. O sea, cada una de las emociones de las 5 que mencionamos tienen un objetivo. El objetivo en común es sobrevivir. O sea, ese es el objetivo en común porque te Ay, dan la suena bien pauta. feo eso, güey. Sí, pero es bien interesante porque te dan la pauta para poder determinar qué es lo que vas a hacer, qué es lo que necesitas, ¿no? Por ejemplo, tú dices, a mí me gustaría ver o me gustaría vivir esto que estoy viviendo con alguien, ¿no? ¿Cuál es Ujú. tu necesidad? Tu necesidad es de afecto. Ajá. Entonces, ahí quiere decir que el afecto no lo estás viviendo, lo estás viendo desde la tristeza, ¿no? Estás triste porque el afecto no está, hay una pérdida de afecto. Entonces, ahí es en donde viene esta parte de la conciencia. Tú ya eres un poco más consciente o mucho más consciente porque ya tienes un trabajo emocional, ya tienes No, una sí, sensibilidad, casi tres 4 años, años. ¿no? O sea, ya 4 años es Ay, un no, y buen tiempo. soltero casi 4 años, no mames. Ya. Entonces, es eso. Es eso prácticamente, o sea, estar como muy consciente de esas situaciones, ¿no? Y pues sí es un trabajo difícil porque todo el tiempo andamos en la loca, ¿no? Todo el tiempo o que tienes que contestar correos, o tienes que estar en la chamba, o tienes que estar atendiendo a los niños en casa, o tienes que, no sé, o sea, hay como muchas, ¿cómo decirlo? Como muchas tareas que tenemos que estar haciendo o incluso demasiados estímulos. Vivimos en una época en donde, por Ujú. ejemplo, está redes sociales, chorro de mensajes, chorro de correos. Si tienes el celular del trabajo, el celular personal, la laptop, o sea, es como todo el tiempo está recibiendo mensajes, estímulos de todos lados. Entonces, mucho de esto tiene que ver con la mercadotecnia y todo lo que se está haciendo y lo que se está buscando introducir en ti, ¿no? Pareciera que ya no está permitido darte el tiempo de conocerte, porque pareciera que la mercadotecnia te conoce más. Tiene que ver con la parte de data, ¿no? O sea, por ejemplo, hace unos días yo estaba escuchando todo un podcast de cómo todos tus gustos musicales te hace que te vayan mandando gustos parecidos, ¿no? Entonces ya tú, ya como persona, como que no buscas música que te gusta, sino escuchas lo que te llega. Entonces te vuelves medio flojo, como que ya no le buscas, ya es como Que de, es lo que, Spotify me sugirió y este lo álbum. escucho y me gusta, ¿no? Entonces así es Nada como en se contra de trabaja. Spotify, no me den de baja, por favor. Entonces es lo que pasa, ¿no? Como, bueno, te decía, o sea, las 5 emociones son miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Esas son como la definición de las 5 emociones innatas o Miedo, primarias. afecto, Tristeza, tristeza, enojo y enojo y alegría. alegría. Ok. Esas son las Básicas. Con eso ya básicas. nacemos y ya Ok, no lo podemos mover, ¿no? ok. Esa es la definición que viene desde la parte gestalt humanista. Esa es. Habrá otras, ¿no? Seguramente con otro tipo de enfoques, pero estas son las que se manejan en la parte gestalt. Ok. Y de esas empiezan a derivar los sentimientos. Así es. ¿Y de esos sentimientos se pueden definir todos o hay como Sí, hay una una... definición. Lo principal es definir, por ejemplo, bueno, una definición como tal de un sentimiento, pues ahí en Wikipedia, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner como para qué nos sirve cada una de las emociones, ¿no? O Ok. sea, por ejemplo, el miedo. El miedo nos sirve para protegernos, ¿no? Quiere decir que cuando yo empiezo a sentir miedo, hay una amenaza real. O sea, el miedo es una amenaza real. Si tocamos, por ejemplo, ansiedad, ansiedad es más bien una sensación y puede ser un estado o incluso puede ser un trastorno, pero el miedo habla de una amenaza real, es decir, un asalto o que sales a la calle y un perro te ladra porque te da miedo los perros, no sé, o por ejemplo un choque.
ese es porque existe una amenaza real y es cuando tocas el miedo, cuando sientes miedo. A mí, por ejemplo, me ha pasado que siento el miedo y me detiene, o sea, O no sea, me por deja ejemplo, a actuar. ti cuando tienes alguna presentación así, al principio me imagino no te daba pavor, güey. Así. Sí, sí, de hecho, el proceso como tal para poderme, incluso, o sea, me dan ganas de guacarear, güey, así de que siento tantos nervios de una como exigencia tan alta que sí llegan momentos en los cuales me detengo. No es miedo, porque no es un miedo, es más bien el nervio de subirte, ¿no? O sea, Ok. de ya estar en el escenario y Ajá. empezar a cantar o a tocar, ahí es ching. O sea, ¿por qué? Porque no tienes justo todas las variables controladas, ¿no? O sea, puede fallar el audio, puede fallar el micrófono, puede que no te escuches y cantes horrible. O sea, me han pasado un chorro de cosas, ¿no? Entonces, está cabrón. Pero ahí, o sea, lo que tú dices es que tendría que ver más con el nervio que en Sí. sí un... Sí, como la sensación, porque es desagradable. Ok, No es tanto ok, la ok. emoción. O sea, la emoción puede ser, lo puedo vivir inclusive desde el miedo, ¿no? O sea, de sentirme protegido, me puede paralizar o me puede sacar la garra y salir Sí, o sea, adelante, ¿no? ajá. Entonces puede ser desde ahí, puede ser incluso del enojo, ¿no? Estoy enojado porque sé perfectamente que cuando hice soundcheck no me escuchaba, ¿no? Entonces sé que la voy a cagar. ¿Sabes? Entonces ya estoy imputado y es como, Ok, puta, güey, ya no ok. mames, ya no lo voy a disfrutar. Entonces Sí, ya no pues es sí. agradable. Si, por ejemplo, me subí al escenario, hice soundcheck, me escuché muy bien, sí está el nerviosito, pero un nerviosito como rico, ¿no? Como agradable, como de, ah, ya me Sí, quiero porque subir, o ya sea, quiero vas con la cantar. seguridad de que Así dices, güey, es, yo desde antes yo chequé todo y esto está al pedo. chingón. Sí, ya si Ok. falla algo ahí, pues no. También tiene que ver mucho con el mindset que tengas en ese momento, porque creo que también tiene que ver con cómo decides subirte. O sea, también es un show y no puedes como cortar esa parte, ¿no? Porque si te ven emputado, pues obviamente va a decir, ¿qué pedo ese güey? O sea, yo pagué para verte, ¿no? No, Ujú. entonces es un pedo. Pues, y creo que ahí, o sea, podemos hacer esa diferencia de en sí lo que decías que es el miedo de una situación real que puede Ujú, pasar a el nervio, porque a mí, o sea, por ejemplo, yo antes decía como la primera vez que que estuve en el radio en cabina, ujú. según yo ahorita lo que recuerdo es yo decía me da mucho miedo y hasta me fui sin desayunar y así porque dije, güey, voy a vomitar, ya, yo ya me conozco, me pongo nervioso, me da reflujo, voy a vomitar, mejor Sí. voy sin nada en el estómago. Pero ahorita, o sea, ahorita que me estás explicando eso, pues en realidad era más que miedo, era nervio. Fíjate que ahí hay otro punto importante, porque lo que me da la impresión de lo que tú tocabas en ese momento era ansiedad, que esa Ajá. es otra cosa. O sea, la ansiedad es como Es un cagadero. es como esta generación de ideas que no han sucedido. O sea, la ansiedad es prácticamente, por ejemplo, si es el trastorno, pues es una sensación de muerte, ¿no? Pareciera que tú te vas a morir. Entonces, por eso es que Ay, las una palpitaciones y vez me todo lo que dio se un presenta. ataque de ansiedad, se siente culero, güey. Exacto, Ay, pero no, eso no, es, ni sí, voy a me hablar de imagino eso. que cuando lo viviste era como, güey, me voy a morir. Sí, o sea, Ajá, sentía mi ¿no? corazón así como si no Exacto, respirara exacto, y sí, veía todo negro. exacto. Entonces, la ansiedad, cuando es una sensación que no ha llegado al trastorno o que no ha llegado a un ataque de ansiedad, se vive desde estos pensamientos que todavía no se han dado. O sea, por ejemplo, no sé, que yo me voy a subir a tocar no sé, vamos a poner Plaza Condesa, pone tú, ¿no? Ojalá. Pronto, pronto, amigas. Entonces, o sea, la ansiedad es, ¿y si no sucede? ¿Y si pasa? ¿Y si? Y pum, y te vas generando un chingo de ideas. Entonces, todo eso a cierto nivel te pega en el deterioro, ¿no? O sea, te abruma, no te deja ver claro. Entonces, mucho tiene que ver con el cómo vives las situaciones y desde dónde lo vives. Por eso, la gestalt es el aquí y el ahora. O Ajá, sea, exacto. Eso es a mí lo que me encanta de este pedo. punto, ¿no? Y, Ujú. y sí, de la ansiedad alguna vez cuando le platiqué a Wade de que había tenido ese ataque de ansiedad, me dijo es que la ansiedad es puro exceso de futuro. O sea, solo estás pensando en lo que podría pasar, Y ni pero sabes. no te estás concentrando en lo que está pasando. Así es. Y cuando me explicó eso dije, ah, mira ya, curado. No vuelvo a venir. Exacto, entonces ya cuando estás como con esta claridad del por qué se están dando esas situaciones o para qué se dan, pues ya tienes como mucho más conciencia y eres mucho más responsable de eso, ¿no? Que Ujú. eso también es muy importante, o sea, hacerte responsable de eso que pasa, porque si eres consciente y no eres responsable, pues está cabrón. Sí, es que sí. Sí, eso es cierto. Y yo me acuerdo, igual en sesión que habla de eso, dices que eso que dices de la responsabilidad, Guadel me decía como, güey, es que aquí mucha gente viene y es como, ah, sí, voy a cambiar y voy a hacer esto y no sé qué, y pues sí, ya estoy consciente de que esto que hago lo hago desde aquí. Dice, pero güey, nunca nadie se hace responsable y empieza a actuar. Claro. Y es decir, como, a ver,
¿de quién es la responsabilidad? Mía. No, o sea, no es de nadie más que De la mía y persona. nadie lo va a hacer por mí. Ujú. Y sí está cabrón. Sí, de hecho muchas personas cuando llegan a sesión van con esta idea de que el psicólogo, el psicoterapeuta, el psiquiatra me va a decir qué tengo que hacer y no, error, eso Mm. no es, o sea, la verdad es que si Y vas a enoja, eso, ¿eh? sí, si vas a eso mejor no vayas. Yo al principio yo me emputaba y decía, güey, no me dijo qué tengo que hacer. O sea, Exacto, salí en la pendeja. Ya después lo vas entendiendo y dices, no, güey, o sea, está en ti, es tu elección. sí, Ellos te claro. sugieren, pero... Sí, aparte es más como este rollo de dar como o abrir un poco más el campo de posibilidades de lo que pudieras llegar a ser, ¿no? O sea, que te hagas consciente de qué te está sucediendo y qué haces con eso, porque a mí me ha pasado mucho que me han llegado pacientes en donde, pues es que yo nada más vengo y platico contigo y no sé qué hacer, no me sirve. Yo, revisa, o sea, revisa desde dónde decides venir conmigo y cómo te vas y qué Sí haces que con es lo lo que que espera al trabajas, ir ¿no? contigo. Exacto, o sea, si nada más vienes a platicarme y esperas que yo te diga qué tienes que hacer, entonces toda tu vida vas a estar esperando que la gente te diga qué tienes que hacer y vas a vivir culpando a la gente de todo lo que te pasa. Está A cabrón, la güey. güey, después de ese zurre. Pero tienes toda la razón. Exacto, güey. Entonces está cabrón, o sea, Sí, o sea, es imagínate. que tú no eres Madame Sassoon o sea, no, no, güey. Exacto, o sea, piensan ¿Sabes? que sacas como la bolita mágica de Ajá. seguramente esta persona cuando era pequeña, ya sabes. Ajá. Y no se trata de eso, incluso Si no les vas a dar como, mira, güey, haz este conjuro y a las 12 de la noche del con la luna miércoles en luna llena, llena. güey. No, no es Sí, así. exacto, no, o Ok. sea, sí, tal cual. Entonces, partimos desde la gestalt de que la persona es la experta en su vida. Y yo voy a ser un facilitador o un guía. Bueno, no un facilitador más bien, porque un guía no. Un facilitador para que puedas encontrar nuevas formas de adaptarte a tu entorno, de responder al entorno. Entonces, pues tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con la sensibilidad corporal, tiene que ver con la responsabilidad, o sea, hay como varias cosas que te van dando la posibilidad de darle como un panorama diferente a cómo vives tu vida y cómo respondes ante el entorno, ¿no? Pues ya hay que acabar el episodio. No, a ver, nos quedamos entonces en miedo, ¿no? Ajá, Que es algo que sí puede pasar. Es una sensación que dices, güey, esto sí. sí me puede pasar. Por ejemplo, a mí me han asaltado un chingo de veces, ya tiene un buen que no. Y espero ya no me vuelvan a Cuarentena y ya no me han asaltar. asaltado porque ya Ajá, no sí, salgo. exacto. Porque ya estoy en mi casa. Pero por ejemplo, a mí a la fecha, antes me daba pavor salir a la calle. Así, o sea, salir aquí a la calle en mi casa me daba pavor. Claro. Ya ahorita ya no tanto en lugares que conozco y así, pero a la fecha, si yo camino en la calle, sí es como puta madre, o sea, Sí, me tienes da una miedo, ajá, sensación. porque digo, güey, ahorita va a llegar, o sea, me recuerda a las veces que me asaltaron y que yo digo como, güey, no, no está padre. Claro, ya traes como la experiencia, ¿no? Ajá, De haber exacto. vivido algo Y, así. y lo empecé a trabajar así, porque antes yo no me bajaba, si tenía que ir a un lugar, yo tenía que dejar el coche enfrente de la puerta de ese lugar Ujú. y meterme al lugar, porque si no, no Ni de iba, pedo, no iba. Si claro. no había ballet, ya valió madre, yo no voy. Y pues tampoco estaba cool. Pero creo que o sea, ese ejemplo lo podemos relacionar con lo que es en sí El el miedo, pues, miedo. por ejemplo, como te decía, o sea, si la emoción se presenta en el momento, porque lo que tú estás pasando es más como esta parte de vivirla desde el recuerdo, ¿no? Ok, El momento sería cuando te asaltaron, cuando viste el arma, por ejemplo, pum, ahí se dispara el miedo, ¿no? O te paraliza o sales corriendo. Entonces es como ese sentido o eso es como para protegerte. Incluso sí, o sea, si por ejemplo vas por la calle y empiezas a tener esta sensación, ¿no? De miedito, te está avisando, ¿no? Te está diciendo, la calle en donde estás como que está medio oscura, no es tan segura, entonces protégete, ese es el miedo, ajá, protégete, cuídate, vete de aquí, pide un Uber, haz lo que tengas que hacer, pero cuídate porque está a favor de sobrevivir, ¿no? ok, Entonces, ok. eso es. Entonces ya quedó claro el miedo. Ahora la segunda, ¿cuál es? El afecto, que es para Ay, el que me hacía vincularse. falta hace como 3 años. El afecto prácticamente nos sirve para vincularnos con los demás, ¿no? Para Ok, tener como esta relación de la que quieras, o sea, puede ser amorosa, de amistad, etcétera, ¿no? Entonces tienes que tener claridad de cuándo necesitas ese tipo de afecto, ¿no? Porque sí es importante ver qué tipo de afecto necesitas, si es un afecto de familia, si es un afecto de una pareja, si es de una amistad, de tu mascota, de ti mismo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, va
en función Güey, de que debemos hacer tú un episodio sobre el afecto. generes... Ese queda pendiente aquí, ¿eh? Ya firmaste enfrente de todos, ya te chingaste. Va en función de generar lazos con Ok, personas, ¿no? O sea, ok, de intercambiar esta parte de sentirse querido, amado, eso, ok. Y lo que decías, o sea, va desde tu perro hasta, sí. hasta una relación afectiva, sexual, física, amistosa, Sí, laboral. sí, pues la parte sexual, lamento decirles que no es una necesidad. La necesidad es generar vínculo. El sexo es, ¿cómo se puede decir? Como el instrumento para satisfacer esa necesidad, ¿sabes? O sea, cuando hay una relación sexual es un vínculo, o sea, no es, o sea, el orgasmo es como, pues un extra, ¿no? Por así decirlo, que está muy rico, muy delicioso. Pero a final de cuentas, güey, o sea, el acto sexual como tal es como el instrumento que utilizas para vincularte con alguien. Que ese vínculo está muy cabrón, o sea, ya tener relaciones con alguien, güey, está prácticamente introduciendo en todo tu ser, o sea, No, sí. está cabrón, Y sí ¿no? hay una introducción. Sí, es una penetración, o sea, Ajá. es eso. Hay un vínculo mucho más fuerte porque para que, bueno, o sea, tendría, desde mi perspectiva, para que puedas tener como una relación sexual, sí tendría que haber un vínculo muy fuerte. O sea, si solo es coger por coger, No, pues no está es culero. eso, ¿no? O sea, tu Sí, necesidad no. era No, vayan al satisfacer con episodio otra de tu cosa, energía ¿no? sexual. Yo hice un episodio de eso y sí, Ajá, no. nada que Yo ver. antes era muy de esos, ¿verdad? Ya Entonces, no. exacto, entonces va muy Sí. desde dónde decides tener sexo, si es por una parte de afecto o si es nada más por satisfacer algo corporal principalmente, ¿no? O sea, Ujú. como esta necesidad de coger, o sea, es como, güey, quiero coger, quiero sentir un orgasmo. Sí, no, tienen manos, dedos, o sea, no mames. Ya hay juguetes sexuales, Ah, entonces exacto. pueden hacer un chorro de cosas. Pero principalmente es eso, o sea, vincularte, generar lazos, ¿no? Sentirte querido, querer también, Ok. eso es, O sea, sentir afecto y dar afecto. y dar afecto. Ok. La tercera, ¿cuál es? Tristeza, la tercera es tristeza. Que, como hemos dicho, o sea, las emociones no son buenas ni malas y la tristeza te sirve, como decías hace un rato, para irte hacia ti mismo, para reencontrarte, como para darte el tiempo de vivir eso que estás viviendo, ¿no? Por ejemplo, hay algo muy importante. Cuando es un sentido de pérdida, ¿no? Entonces vamos a poner una situación que a mí me gusta ponerla mucho porque pasa muchísimo y es, tú cortas con alguien y hay como una conexión con la tristeza porque hay una pérdida del afecto que estabas recibiendo, ¿sabes? O sea, pierdes como la emoción o pierdes como eso que te brindaba el otro, ¿no? Ok. O sea, a lo mejor no es tanto lo que a la persona que perdiste, sino lo que satisfacía, que era la parte de sentirte querido, sentirte amado. Y la tristeza es por el dejar de recibir eso, no por Exacto, dejar de darlo. exacto. Ok. Entonces ahí está como esa conexión, ¿no? Esa parte. Y sí, es que me quedo, sí, sí, o sea, sí, sí, Tal sí. cual. Sí, Ajá. exacto. Entonces, No, y mucho... aplica, o sea, para una relación, o digo, yo me acuerdo, o sea, cuando murió mi mamá, eso era lo que sentía. Ujú. O sea, no era tanto lo que yo le diera, sino lo que ella me daba. Y eso Sí, me hacía sentirme triste. exacto. Sí, porque pierdes justo eso, ¿no? Ese lazo. O sea, Ajá. es eso, ¿no? Cuando generas un lazo tan fuerte y lo pierdes. Incluso de amistad. A mí me ha pasado que he perdido amigos. En su momento me dolió muchísimo porque era como, güey, no tengo con quién hablar, no tengo a quién contarle X y razón. Y era como este sentimiento de pérdida, de verdad haber perdido algo que era muy importante para mí, que yo valoraba muchísimo. Entonces me conectaba con la tristeza por haber perdido ese afecto o por haber perdido ese lazo. Pues ya ese no hay más explicación. Pero lo importante aquí de la tristeza, e incluso del miedo, es que no son malos. O sea, con esta definición nos sirven para algo y es importante dejárnoslo sentir porque, por ejemplo, como tú decías, ¿no? O sea, yo estaba tan cargado de tristeza, de enojo, que no sabía cómo expresarlo y eso Ajá. hacía que en algún Güey, yo era momento, un como una pain olla in el express, ass. güey. Y explotaba culero, O güey. O sea, sea, allá afuera hay lo gente que te lo puede detienes. corroborar. Lo detienes tanto que llega un punto en el que explota Ajá, y la pasas muy y la mal. pasas muy La mal. pasas muy mal y todo. Yo, al menos yo me acuerdo que yo sentía que cualquier, o sea, había neta, si se cayase un alfiler, eso podía detonarme bien recio, güey, pero Sí, feo. claro. Y yo no vivía bien. O
sea, independientemente de la gente a la que quería, que ya les pedí perdón. Bueno, no, ofrecí disculpas. Yo no, o sea, no la pasas bien porque todo el tiempo estás como chihuahueño. Sí, sí te entiendo. Sí. O sea, a lo que vas y a lo que voy yo también es vivir esa tristeza. O sea, Sí, en el momento en el que la sientas, déjala fluir. analizarla. Pues Bueno, más no, bien más déjala bien fluir dejarla porque si la fluir. analizas, Ajá. también es importante. O sea, si te vas como al análisis, cortas la emoción. Si te vas a la cognición, cortas la emoción. O sea, la emoción es meramente corporal. O sea, es físico-corporal. O sea, en el Llora. momento, sí, si necesitas llorar, llora. Si necesitas gritar, grita. O sea, lo que necesites hacer, déjatelo ir, déjatelo sentir, déjate ir como gorda en tobogán, güey. O sea, Y sí. ¿no? También, o sea, hay como no me gusta como poner como estos límites, pero también me da la impresión de que cuando sientes tristeza y te tiras al drama, también ahí ya es disfuncional, ¿no? O sea, si sientes tristeza, hay como ciertos como niveles, por así decirlo, ¿no? O Ujú. sea, cuando ya estás cayendo en el drama, también ya no es como tan Sí, funcional, o pues se sea, puede volver clínico y ahí sí exacto. ya. Depresión, Ujú, exacto. depresión, ¿no? Entonces puedes caer en ese tipo de situaciones. Güey, yo también caí en depresión. Ay, no, güey, que una cosa. Qué bueno que eres lo que hoy eres, Rolando. Y que hay más sentimientos, ¿verdad? ¿Cuál es el Sí, que el sigue? que sigue es enojo. El enojo es para defenderte, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, tu ejemplo, ¿no? Sirve principalmente para poner límites y para defenderte, ¿no? O sea, cuando hay una invasión, es cuando empiezas a poner el límite. De, a ver, güey, esto no me está gustando. Pero el enojo funcional es eso, no me gusta. Si ya te vas a Entiende. los madrazos, eso ya es disfuncional. O No, sea, yo nunca me he ya... ido a los putazos y una donita. O si Y empiezas a gracias al cielo gritar, nunca ¿no? me han partido el hocico. Cuando ya estás como en un nivel mucho más elevado, ya no es un enojo, ya te estás yendo, te digo, a la ira de imputarte, no Ajá, de ira. ira de enojo, no de ver. Exacto, entonces, cuando sientes este tipo de emoción, de enojo, de hecho el enojo es la que más energía tiene, la emoción que más energía tiene porque pum, de inmediato te prendes, ¿no? O sea, es como, Güey, algo no me está sientes gustando, así, o güey, o sea, yo sea... la cara caliente y los brazos hasta se me duermen Así te y... pones, ¿no? De te voy a Ajá, partir tu madre. ajá, ajá, sí, pero verbalmente. Claro, exacto, sí. En mi cabeza ya te estoy dando en tu madre, güey, así. Entonces va con esa parte, ¿no? De decir, estoy muy enojado, esto que estás haciendo no me gusta y no lo vuelvas a hacer. Pero incluso tiene que ir desde la parte corporal, es muy importante. O sea, cuando estás enojado no es de, Sí, cambia tu no, tono de no me voz. digas, porque no, güey, no me gusta, no lo hagas. Y ahí, o sea, es Sí, como, no es como Bárbara de ay, Regil sí, de, ay, no me pejes, por exacto. favor, no mames, Exacto, no. sí. No, pídele con todo tu amor. No, güey, no me gusta, no lo hagas Ajá, y ya. O sea, exacto. ya si empiezan a romper tu límite, pues obviamente tu respuesta va a ser cada vez más, a la defensiva e incluso más agresiva. Es importante también que todas las emociones las podamos validar con la otra persona. ¿A qué me refiero? A que seas consciente de que le está pasando algo a esa persona. O sea, si está enojado, no te enojes, Ah. no te Güey, a mí pongas no sabes cómo me triste, puta, prendía güey, eso. caga. O sea, cuando me decían como, ay, ya no te enojes. Ah, no, ya, mira, Ya me sí, dijiste. como el meme, güey, ya, Ajá, güey, me ya soy feliz. dijiste, ya. Joder, güey, que me veían bien triste así. Échale ganas. ¿Dónde está? Para echársela. No, no es un salero, güey. Exacto. Sí, Entonces, no igual la sean pendejos. tristeza. Y pasa un chingo, ¿no? Que cuando, por ejemplo, no sé, vives una emoción muy fuerte, o sea, no sé, güey, ¿qué podríamos poner? Como... Yo me acuerdo en el velorio de mi mamá que llegaba gente y me decía, y la neta ni me acuerdo quién es, porque, güey, en ese momento no piensas, Claro. pero sí me acuerdo que había gente que llegaba y me decía como, ay, ya no llores, y yo, Güey, pero perdí a no, mi mamá, ajá, pendejo. O sea, no es no como puedo que evitarlo, güey. perdí 10 pesos, cabrón, no mames, ¿no? Es como, no, pues sí, ya no va a llorar. O sea, o que me decían como onda de, ay, ya no le gustaría que estuvieras triste, güey, pues no se hubiera muerto. ¿Tú qué chingado sabes, no? Ajá, exacto. Exacto. Entonces, o sea, eso yo digo, ya ahora lo entiendo. En ese momento no lo entendía y lo entendí después de que igual en terapia me dijo como, es también una reacción de las personas a, como decir, no me gusta verte sufrir, no me gusta verte llorar, no me gusta verte enojado, Sí, así que te digo que mejor no lo hagas. sí, Pero exacto. lo recomendable es evitar decir eso y
Sí, fíjate que creo, como bien te lo dijo tu terapeuta, o sea, creo que tiene que ver mucho con la cultura en la que estamos, porque estamos en una cultura muy polar, ¿no? De lo bueno y lo malo, el blanco y Ujú. negro, y también mucho en la cultura de los hombres no lloran, las niñas, no, las Ajá, ajá. princesas, la chingada, somos seres humanos, Sí, y sí, vivimos y sentimos. exacto. Entonces, o sea, lo importante de validar las emociones es eso. ¿Estás triste, güey? ¿Qué necesitas? Ah, necesito estar solo. Dale su espacio, güey. Sí, no seas necio. No mames, O dale sea, su no espacio intenses. y ya. Aléjate un rato. Estoy feliz, ¿no? Necesito un abrazo, necesito el afecto, güey. Te abrazo, cabrón. O sea, como, ¿sabes? Va en ese mood. No hay como mucha información que nos ayude en una cultura como la que estamos, ¿no? De emociones, no nos enseñan desde chiquitos. Generalmente nos bloquean todo eso, ¿no? Desde Sí. papás, amigos, la escuela, la información que hay en internet. O sea, hay como una campaña bien fuerte en donde, güey, no te pongas triste. Si vas a llorar por alguien, llora por alguien que tenga un título más alto que tú o porque gane más. Es una pendejada, güey. O Ajá, como sea, ahorita lo de Will Smith de su de pareja, la, ¿no? ajá, y que yo como, güey, o sea, neta, cómo idolatran ese tipo de mamadas de, ay, sí, a Will Smith, que es rico, negro, alto, pitudo, y no sé qué tanto, le pusieron el cuerno, ¿tú qué esperas? Así Es que, como, güey, ajá. sí se tienen un concepto bien culero, amigas. Exacto, sí, está cabrón todo ese tipo de cosas. Entonces, si por ejemplo está triste y está llorando, déjalo que llore, güey, o sea, lo necesita. Si está súper contento, también pasa, ¿no? O sea, que estás bien contento por alguna situación y, güey, no mames, estoy súper feliz, ¿no? Y, güey, cálmate, güey, o sea, tampoco es para tanto, puta, güey. Ya le cortaste, ya le diste en toda la madre a la emoción en ese momento, güey. O sea, porque te vas a casar o no sé, güey, puede que haya gente que se emocione muchísimo porque se va a Sí. casar, ¿no? Pero ese tipo de Ay, situaciones, no. o que por ejemplo, no sé, güey, te subieron de puesto, güey. Sí, Y en aumento ese de momento, güey, sueldo. estás como, no mames, a huevo, güey, trabajé cabrón para conseguir eso. Sales, le cuentas a tu compañerito y por X o Y te dices, güey, relájate, güey, o sea, no es para tanto. Güey, a mí Sí, que me te da un minimices, pinche ¿no? coraje, es como de chinga tu madre, no te voy a decir nada, güey, o sea, ¿sabes? Va hacia eso, la parte de la validación de las emociones. Yo hago eso ya ahora. O sea, de, pues, gente que me empecé a dar cuenta de que decía como, ay, yo llegaba y les contaba y decía como, ay, ok, mejor me callo. Y ya mejor, o sea, ya sé como qué cosas sí, qué cosas no comparto Con la gente. ajá, con las personas. Claro. Sí, con quiénes sí, quiénes no, ¿no? También, o Ajá. sea, en quién encuentras qué y qué sí puedes hacer, ¿no? Por Sí, ejemplo. y que digo, y no lo hago como juzgando ni nada, nada más digo como, ah, pues mira, esta persona sí como que empatiza conmigo en esa parte, ah, pues con ella hablo de esto, platico de esto y con esto no, y así. Claro. No sé que también no moleste eso, pero a mí me da No, está paz. bien, está bien, está bien, porque la neta es que, o sea, de acuerdo a tus necesidades, tú vas buscando como esos vínculos que te permiten satisfacerlas. Ujú. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, estás muy feliz, ¿a quién le vas a contar? Ah, güey, yo ya sé que fulanito de tal, si yo le cuento que estoy muy feliz, güey, me va a dejar vivir mi emoción. Ahí, güey. Ajá, ajá. Por ejemplo, si vas con tus papás y le dices, no mames, me pasó tal, güey, y no te contestan como tú lo esperas, si ya lo sabes, pues ya mejor ni le intentes, güey. O sea, mejor vete con alguien que sí te va a escuchar, ¿no? A lo mejor, probablemente alguien que nos escuche en el podcast va a decir, güey, ¿qué pedo con este vato? O sea, sí es importante para mis papás, sí, pero si tus papás no satisfacen esa necesidad, güey. Sí, la respuesta que estás Sí, esperando también, que dices, güey, exacto. estoy emocionado, quiero que alguien se emocione conmigo. Y si tus papás no lo van a hacer, pues mejor ve con alguien que se Exacto. emocione contigo y después cuéntale a tus papás. Tampoco es de, Sí, güey, no les cuentes, sí, pero... exacto, porque cuando cortas las emociones, sí se queda como ahí trabado algo, güey. O sea, Ujú, como que ujú. no termina de cuajar, ¿no? O sea, como que se queda ahí raro. Se siente como se Sí. te queda ahí a todo. Bueno, yo así sentía Y como que cuando... te vas acostumbrando, porque fíjate, o sea, tocaste un tema bien importante. Cuando no recibes o cuando no tienes como ese entorno en donde pudieras expresarte, pareciera que te vuelves una persona que todo el tiempo se guarda sus emociones. Y Ujú. te las guardas, aunque sean de felicidad, de tristeza, de enojo, te las Ella. guardas. Te digo, se vuelve un hoyo express, explota y puede desencadenar un chorro de situaciones, ¿no? O sea, es muy importante, sí, sentirlas, Muy bien, dejarte vamos muy vivir. bien. Y entonces, o sea, ¿qué emoción era? Enojo. Ajá. Creo que ahí también tiene que ver, bueno, y con todas las emociones, el empatizar. Sí, sí, de hecho, fíjate que no habíamos tocado ese punto, ¿no? O sea, también algo para lo cual nos sirve tener conciencia emocional es para empatizar con los demás, contigo mismo y con los demás, ¿no? O sea, contigo Ujú. mismo porque ya eres consciente de tus emociones y con los demás porque ves desde dónde está viviendo el entorno la otra persona. O sea, a mí tampoco me gusta decir que me voy a poner los zapatos del otro,
porque no sé si esos zapatos me quedan grandes, me quedan chicos, cómo me chingados me quedan. O sea, para mí es mucho más importante decir que la empatía es tratar de comprender desde dónde vive el otro su experiencia. O sea, cómo yo estoy viviendo el haberme ganado la lotería, el haber perdido a mi mamá, por ejemplo. Uy, amén ganarse la lotería, güey. Exacto. Pegarle al gordo, güey. Sí, Ganarme el por avión favor, presidencial o güey. no Ay, sé, güey. por favor. Entonces va en función de eso, ¿no? O sea, empatizo desde cómo lo vive con la emoción. Porque simpatizar ya es de está emputada, yo también me emputo, güey. Me emputo con la persona que le hizo algo a mi amigo, ¿no? Por ejemplo, o sea, que le Ok. puso el Sí, no, cuerno, y no tampoco te sé. vas a comprar problemas ajenos. Así es. Entonces, te comprendo, te entiendo, sé desde dónde lo vives, valido tu emoción y, o sea, se da como este proceso emocional mucho más completo. Apréndanse ¿cómo? Fórmula. Te Te comprendo, comprendo, ¿qué era? Ya se me fue. te comprendo, te entiendo, Valido tu emoción. valido tu emoción. Y ya se da, o sea, como, Ok, ¿no? Ujú. Sí, prácticamente. listo, listo. Y si no, Formulita. Rolando editando repite esa escena. Y faltaría una emoción. Alegría. La parte de alegría, pues es para vivificar. Ese es como el significado. Vivificar es como energetizarte, como mantenerte vivo, expectante, ¿no? Va como en función de eso. Creo que hacer una definición, pues es muy claro cuando alguien se siente alegre, ¿no? O sea, lo notas muy fácil. Bueno, como que cualquier emoción se nota. Pero cuando vive la emoción en ese momento es justo esto, para sentirte con energía, se experimenta generalmente cuando satisfaces una necesidad, ¿no? O sea, cuando tuviste un logro, es como, ¿no? Sí, O ese rush cuando te que... peló tu crush, güey, es como de, ah, no Güey, mames, no o sea... mames. Uy, yo me acuerdo de la primera vez, güey, que... Gracias, gracias. Entonces va en función de eso, o Ay, sea... sí es cierto. Qué vergüenza, güey. Y fue hace muchos años, qué viejo soy. Pero está chingón, ¿no? O sea, Sí, como desbloqueas ese logro, ¿no? Es como, puf, o sea, sí, ajá. te motiva, creo, va más en función de esa parte. Porque es que sí, o sea, porque aplica, o sea, para tu crush, para trabajos. Yo me acuerdo la primera vez que conseguí mi primer trabajo y dije como, güey, no mames, ¿en serio, Yo güey? no, güey. Ajá. No mames, ¿No? no, yo no fui feliz, o sea, yo buscaba trabajo sin querer encontrar, la neta, y que encontré Ah, trabajo como a las 2 semanas, güey, así, o sea, ni me tardé. Fue raro. Pero fíjate, o sea, qué importante, ¿no? Tú encontraste trabajo y ajá, te viste como la parte feliz. Y yo la ajá. viví desde este punto de, verga, güey, ¿qué voy a hacer? No sé, o sea, no Trabajar. sé, ¿no? O sea, sales y es como, no sé qué hacer. Porque acaba de salir de la universidad, o sea, 2 meses después ya estaba trabajando. Y era, no sé, como un shock, ¿no? De salir de la parte de universidad a Sí, trabajar. güey, nada de descanso. Exacto, No, güey. yo creo así, para mí tampoco hubiera estado Ah, padre. fíjate, o sea, fíjate qué importante, ¿no? Ajá, la diferencia de lo Ajá, que algo puede traer alegría a alguien y a alguien no. ajá, como incertidumbre, ¿no? Como, Ajá. pues miedo, prácticamente en ese momento conectas con el miedo de, no mames, te paralizas o quieres salir corriendo, no sé. O sea, va en función de esa parte, güey. Y pues ya creo que esos serían, o sea, básicamente Las los emociones, sentimientos, ¿no? las emociones, Ah, emociones, emociones emociones, básicas. emociones básicas. Y ahora, en lo que mencionábamos hace un rato, creo que era de la tristeza, no me acuerdo de qué decíamos, que ya hay una, pues no sé si decirle línea límite, en Ujú. el que ya se puede volver, como me dijiste, disfuncional o ya no es algo sano el vivir o quedarse en esa En esa emoción. emoción. Ujú. O sea, Bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta? como, fíjate, o sea, por ejemplo, tú has mencionado que tu respuesta ante X o Y situaciones era con el enojo. Ujú. Cuando tu respuesta generalmente ya es con una emoción, que ya se te queda la tecla pegada, que todo el tiempo respondes con o triste o enojado o cuando ya no tienes como este abanico de posibilidades, cuando tu respuesta ya es en automático, ahí ya es disfuncional. O sea, cuando ya no encuentras una forma diferente de responder ante las situaciones, que ya cualquier cosa te emputa, Ajá. ahí ya es disfuncional. O sea, ya no estás con claridad o con conciencia emocional o ya tu respuesta va en función de otra cosa que no sea más bien la supervivencia, ¿no? Ya es como todo el tiempo estás encasillando las situaciones y tus respuestas en la misma cosa o en la misma situación. Ahí es cuando ya se empieza a volver mucho más disfuncional
y ya no te da la posibilidad de tener cosas nuevas, ¿no? La novedad es muy importante, mantenerte como consciente de lo que te pasa y la respuesta que das. Y ahora, hace rato mencionabas esta parte de que en los trabajos dicen mucho de la inteligencia emocional y que pues, la gente tiene esta creencia de que es bueno controlar tus emociones. Y lo que al menos hasta ahorita yo sé es que una, que no es bueno, y dos, no lo puedes hacer. Claro. Yo también coincido con esta parte de que cuando tú trabajas con emociones en una empresa, también como que el vocabulario o la información que se tiene no es la mejor, ¿no? Te lo pongo así porque aparte pues también trabajo en una empresa en recursos humanos y veo muchos cursos de eso, ¿no? Traen como mucho el tema de inteligencia emocional, que por cierto es viejísimo, que es con Goleman, Daniel Goleman, que seguro nos ha de estar mentando la madre porque estamos diciendo que no se puede controlar. Entonces, Ay, pues lo siento, amigo, en mi mente no mandas. desde mi perspectiva no hay un control emocional, o sea, desde mi perspectiva creo que existe una conciencia emocional. Cuando tú conoces o te das cuenta de lo que te está pasando, de la emoción por la cual estás atravesando en ese momento, porque son momentáneas, recordemos que una emoción puede durar hasta 7 minutos, 10 minutos máximo, es cuando tú te puedes dar cuenta de que algo está pasando en ti y cuando le puedes dar como ese significado a eso que estás viviendo, ¿no? Entonces, si no hay una conciencia emocional, ¿cómo chingados vas a controlar una emoción si ni siquiera sabes qué te está pasando? Entonces es muy importante primero el tener una sensibilidad o una sensibilización corporal. Y para esto ayuda mucho la respiración, ayuda mucho, ¿cómo se llama? Esta parte del yoga, Meditar. la meditación. La meditación te ayuda mucho porque te sensibiliza corporalmente. Incluso yo, por ejemplo, cuando tomaba clases de canto, mi maestro de canto tiene un método que no es como el tradicional y él me hablaba mucho del cuerpo, del cerebro, de las fosas nasales, de todo eso. Y me decía, siéntelo acá, siéntelo allá, bla, bla, bla. Entonces eso me sirvió a mí para sensibilizar toda la parte de mi cabeza y saber en dónde tengo que colocar la voz. Sí que hay Entonces, unas que salen de aquí, de acá nasal, ajá, y del estómago, sí, ¿no? Eso yo exacto, lo aprendí en el cabeza, curso de locución. exacto. Entonces, esa sensibilización, él no se daba cuenta o no sabe que es sensibilización corporal. Te está sensibilizando toda la parte de la cara para que tú puedas saber en dónde tienes que colocarlo. Entonces, la sensibilización corporal ayuda a comprender o a saber en dónde estás sintiendo tu emoción, desde dónde surge y qué significado le vas a dar. Si existe esa conciencia, sabes qué te pasa y ya decides qué hacer y el hacer está en las conductas. Creo que sí puedes controlar tus conductas, no tus emociones. Entonces ahí es una diferencia Que importante. es, o sea, creo que tiene que ver más en cómo reaccionas ante Ujú, las emociones, que era esta parte de los que dicen que puedes controlar tus emociones porque pues o sea, estamos acostumbrados a actuar antes de pensar, pero eso era pues onda prehispánica, así de ujú. pues güey, era Sí, supervivencia. exacto. Y ahora sí puedes, una, creo que, o sea, lo primero es estar consciente y dos, ya después decir, ah, pues dentro de esa Me conciencia, pasa esto, hago ajá, esto. ¿cómo voy a actuar ante esta emoción? Sí, por ejemplo, en el trabajo es como muy, en la parte de Godín es como muy común, o bueno, en trabajo en general, es muy común que te digan, es que necesita inteligencia emocional porque no controla sus reacciones. Te están diciendo, no controla sus reacciones, no es la emoción, es lo que hace con eso que está viviendo. O sea, si te emputas y no, o sea, sí te das cuenta que estás emputado, pero si no controlas tu reacción de gritarle a alguien o de aventarle un libro, no sé, eso ya es más bien un manejo de la conducta, no tanto de la emoción. La emoción se da Ajá, porque es exacto. natural, Ajá, tiene que ver con tus conductas. con lo que haces después de darte cuenta que te está pasando algo. Si por ejemplo tocas tristeza porque te van a dar de baja en el trabajo y tu reacción es conductual es llorar, pues bueno, o sea, a final de cuentas se vale, ¿no? Pero si por ejemplo estás en una discusión acalorada con un director y tú eres un gerente, tú decides en ese momento, ¿no? O sea, y puede pasar que incluso ya no es enojo, ya es rabia, o sea, ya es como, ya estoy tan enojado que mis conductas van en agredirte, incluso me llega, ya ni siquiera, o bueno, a lo mejor sí soy responsable de decir, pues me vale madre que me corran, ¿no? O sea, ya le voy a decir sus cosas y ya me voy a ir a otro tipo de situaciones, ¿no? Güey, ¿nunca te ha pasado eso así en un De trabajo querer que insultar a haya, alguien, ajá, sí, sí me ha pasado. en donde solíamos trabajar? ¿Nunca te pasó?
Porque a mí sí me Ahorita. pasó, güey, cuando nos la aplicaron de, ¿qué creen? Que hoy no hay quincena. Exacto. Y yo justo un fin de semana antes había festejado mi cumpleaños y me había En mamado. septiembre. Ajá, y me había mamado todo mi bar y dije como, güey, pues viene la No hay quincena y lo pedo, hay pago y huevos. no hay quincena. Exacto. No, fíjate que en ese momento la verdad es que no lo viví tan mal. Hasta ahorita, o sea, ya tiene un chingo de tiempo, un año, de repente sí me daba mucho coraje como a los, no sé, o sea, como a los 3 meses que pasó eso, ¿no? Porque por cierto, nos deben un chingo de feria, ¿no? Pero, ahorita me da coraje, pero es como de, güey, pobres pendejos, ¿no? O sea, la neta. Sí, pues sí. Ya, o sea, como que, bueno, digo, va. Pero sí me ha pasado recientemente con un jefe anterior, en donde el trato hacia mi persona era como de no validarme, no como hacerme menos, ¿no? Entonces ahí sí me emputaba, o sea, sí Ok. llegó un punto en el cual dije, ¿sabes qué, güey? La neta, estoy hasta la madre y me sobrepasaba, incluso ya no era consciente de hasta qué nivel de enojado estaba porque ya lo veía como con cara de te voy a partir tu madre y te voy a, o sea, ¿sabes? Mal. Entonces ahí ya no era funcional, o sea, ya el enojo no era funcional y me empecé a dar cuenta y aparte pues era como de, güey, ahorita no te puedes mover. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ok, ya sabes que te va a decir X o Y. Yo decidía cómo entrar a ese tipo de juntas, ¿no? O sea, ya era como de, bueno, ya sé qué me va a decir, trato de hacerlo lo mejor posible, si no le gusta, pues ya es su pedo, ¿no? Entonces ya como que yo trataba de dejarle como la responsabilidad y así fue como mantuve, y eso incluso en la parte gestalt es un ajuste creativo, o sea, mi creatividad me dio la posibilidad de ajustarme a eso para sobrevivir, porque en ese momento yo no, por ejemplo, no tenía otra opción de trabajo, ¿no? Entonces era como Ok. de, si hubiera tenido otra opción de trabajo, chinga tu madre, yo me voy de Sí, aquí, claro. pero como no lo tuve y era complicada la situación, entonces me tuve que adaptar y eso es un ajuste que tuve que hacer para sobrevivir. ¿Y para sobrevivir por qué? Porque pues de ahí me pagan y de ahí como, ¿no? Entonces es Sobrevivir sobrevivir. tal cual. Exacto. Pero, o sea, todo ese proceso lo hiciste dentro de esa conciencia. Al nivel conciencia, sí. Ajá. O sea, sí era como, ya soy consciente de que este vato me está tocando el punto rojo que sé perfectamente que voy a explotar. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, pues ya yo tomaba la decisión previo a llegar a no emputarme. O sea, era como de, o sea, sí, también, sí tocaba el enojo y era consciente de mi enojo, pero cuando ya me estaba sobrepasando, empezaba como a respirar, porque la respiración ayuda a bajar la emoción, como a darle como una pausita hasta cierto Y punto, te ¿no? aterriza, Más con el te... enojo, es como Ujú. respiro, me trato de calmar, trato de ver desde dónde, o sea, ya es como un trabajo mucho más personal. Pero algo importante aquí es que también hay que quitar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, con mi nuevo jefe, no, ya no, o sea, a pesar de que es una persona diferente, también es importante quitar ese ajuste, ¿no? O sea, como volver a tener otro tipo de ajustes, porque la novedad es justo como cuando habla de ser sano, ¿no? O sea, de tener un nuevo ajuste, de voy con la apertura porque ya no es la misma persona. Trato de quitar eso, trato de quitar ese ajuste que hice y me voy con una apertura diferente a escuchar, a aprender, porque de repente si llego con otro jefe diferente, con la misma, de es un pendejo también, se vuelve a repetir esa conducta y me voy jodiendo yo, porque al final Ah, de exacto, cuentas ahí vivo ya te va a emputado, ¿no? afectar Por a ti ejemplo. nada más. Exacto, Ok. O sea, dejar dentro de esa conciencia es nada más en esa situación, en ese momento con esa exclusivo. persona. Ajá, no es un general. Sí, exacto. Es Eso es lo solo... sano, vamos a Ok. decirlo. Pues ya. No sé si quieres agregar algo más, Alex. Una frase mamalona que tengas para cerrar el episodio, porque con eso subo Ah, a Instagram. sí, fíjate que cuando me gradué de psicoterapeuta me tocó dar el discurso, güey. O sea, estuvo cagado porque, no sé, o sea, no sé, me vieron algo, yo creo. Dijeron, este güey seguro escribe. Es artista, es creativo. Y en algún momento que tomé un curso de emociones y sentimientos con Miriam Muñoz, dijo una frase que se me quedó súper, súper chida, que me gusta mucho porque dice, una vida que vale la pena vivirse es una vida que fluye sola. O sea, eso fue lo que dijo y yo lo tomé muy como de, sí, güey, o sea, fluir es estar presente aquí ahora, dejarme sentir, dejarme vivir, experimentar, tener experiencias, nuevos conocimientos y que las cosas se van dando y voy sacando lo mejor de todo eso. O sea, eso es como lo que más me ha gustado de haber estudiado ahí y esa frase como que la mantengo en mi vida en general. Está chingona. Sí, Una vida que vale la pena que vivirse, vale la pena es vivirse. una vida que fluye sola. Mamona la frase. Güey, sí, pues ya creo que con eso podemos cerrar este episodio.
también con hacerle saber a la gente y a todos que vivan sus emociones, que las sientan, que no Claro. se claven, que tengan esa conciencia. La recomendación que yo siempre doy, güey, o sea, si en este momento sienten que no están pudiendo con alguna emoción, un proceso terapéutico, a mí fue lo que me ayudó y es lo que siempre voy a recomendar. Claro. Y creo que es canasta básica, entonces leche, huevos, pan, terapia y un curso de lectura rápida también. ¿Tienes Eh, como algún consultorio o así que des tu terapia o no? Actualmente estuve en pausa por el tema de música, ¿no? O sea, me Ok, enfoqué en sacar la música, enfocarme en la banda y sacar todo ese tipo de cosas. Lo voy a retomar, estoy por ya llevar como toda la parte del diseño para redes sociales y todo ese ok, rollo. Pero a mí personalmente me pueden encontrar en Instagram, en Facebook como alfonso.barrera. La A creo que es doble A al final, no me ok. acuerdo bien, pero Alfonso Barrera, ahí me encuentran. Y si alguno quiere sesión, pues sí, sin problema, podemos agendar. Por ahora, COVID es videollamada, Sí, entonces claro. más adelante seguro sí se puede y si las condiciones lo permiten, pues ya será presencial. Pero con gusto podemos ahí dar Ok. sesión, retomarlo. Y las... Ay, ¿cómo? Y las redes de Ah, San de Diego. San Güey, Diego. escúchenlos, neta, están bien chingonas sus canciones. La de Te vas es mi favorita. Las redes de San Diego en Instagram, en Facebook y en YouTube está como @st.diegooficial. Así nos pueden encontrar. ¿Ok? Entonces, pues ahí pueden ver todo lo que subimos, el contenido. Y todas las canciones están en las plataformas de streaming, Spotify, iTunes, en Deezer, Tidal, en todo. Todo ya. O sea, En YouTube pueden ver videos oficiales también, ahí tenemos unos ahí videos, está. entonces... Igual les voy a dejar aquí en la caja de descripción para los que están en YouTube. Ah, no, no, no. También en plataforma hay caja de descripción, así que ahí va a estar todos los enlaces. Ya lo saben, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que les haya gustado el episodio. Si fue así, regálenme manita arriba. Si no les gustó, también regálenme manita arriba. No les cuesta nada. Suscríbanse, activen las notificaciones y pues ya, Mix. Muchas gracias, A ti, amigos. Adiós. bye.